Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Buen viernes, muchas gracias por estar. Primer viernes de agosto, ya muy cercano a las PASO. Así que bueno, Hola, buen día, Fran, buen viernes, ¿cómo estás? Buen día, Robert, buen día. Bien, todo bien. Acá, linda semana nos ha tocado hoy también. Siempre digo lo mismo, ¿será por algo? Siempre con líos. A ver, Bien. no sé si se escucha. ¿Se me escucha o no? Hola, buenos Eh, días. Sí, lo escucho perfecto. Día. Mauricio de este lado. Buen día, buen día. Me parece Bien, que es el Robert perfecto. el que anda. Bueno, Ah, no, ahí está. Ahí estamos, ahí eh, estamos. yo porque no escuché a Fran, por eso preguntaba. Eh, Bueno, un viernes que pensábamos dedicarlo a hablar de otros temas, eh, pero bueno, eh, hubo un caso en el medio de la semana que nos hizo virar hacia otro eje. Queríamos hablar del mercado internacional, teníamos tema para hablar del mercado internacional y justo eh, pasó que una calificadora de rating, Fitch, le bajó la calificación a la deuda soberana de Estados Unidos. Eh, pero bueno, visto el panorama local y la suba del dólar y nuevas restricciones, Fran, hemos decidido cambiar y volver a hablar del mercado local para explicar un poco todas estas limitaciones y el porqué de estas limitaciones y qué esperamos que pase para adelante. Sí, la verdad que nos agarró un poquito por sorpresa, miércoles a la tarde, noche ya, sobre el cierre del día. CNB larga un nuevo comunicado que restringe un poco la operativa principalmente en bonos. Y bueno, eso genera un revuelo bastante grande para el mercado y nada, tuvimos que salir a atajar penales. Y bueno, ya quedamos con este tema para cerrar la semana, que claramente fue el que más ruido terminó haciendo, a pesar de una baja en rating de bonos del Tesoro, que siempre es algo que va a hacer ruido también. Pero bueno, por este lado hay olas más grandes. Robert, me parece que no se te escucha. No sé si vos nos escuchás a nosotros. Ah, está muteado. Sí, ahí está, ahora Ahí sí. está, ahí está. Vamos. Ahora sí lo. Bueno, eh, este escenario prepaso y el gobierno intentando llegar a las elecciones de la mejor, menor, peor manera posible, hace que, bueno, vayan haciéndose algunas medidas que terminan de afectar o tener consecuencias no esperadas con respecto a los mercados financieros. Bueno, esta semana tenemos más cepos, le pusimos no culpes a la lluvia porque, bueno, la principal excusa o justificación del gobierno para todos los problemas que ha tenido este año es la sequía, una sequía histórica, debe ser de las más importantes que ha sufrido el país. Entonces, bueno, acá nosotros hacemos foco de que la sequía fue importante, es importante y se va a sentir el efecto, pero hubieron otras cosas que ayudaron a que tengamos un faltante de divisas en el mercado, en el Banco Central. También tomamos el tema que ayer se viralizó con un informe de una consultora bastante seguida, la consultora 1816, que hablaba de que aparentemente el Banco Central le habría pagado al Fondo Monetario con los dólares por el balance presentado por el Banco Central, pero a ver, el Banco Central salió a desmentir esto, dijo que lo hizo con yuanes, con un préstamo de la CAF y también con otros créditos puente. ¿Sí? Hoy se sabe que Massa está
mendigando unos millones de dólares a Qatar. Así que bueno, esto está un poco ahí en revisión. Nosotros lo que creemos es que quizás el Banco Central no, o sea, ponemos usa y no vende, porque probablemente haya hecho alguna operación de repo, los haya dejado en garantía para pagarle al Fondo Monetario. Esto seguramente lo vamos a dilucidar. Esto de repo del oro ya se ha hecho antes, no sería la primera vez, lo que sigue marcando, o sea, no cambia de nada el view, más allá de que si lo haya vendido o haya hecho repo, el view sigue siendo el mismo. Las limitaciones, vamos a ver esta nueva... Fran, lo que me llamó a mí la atención, y me llamó la atención en realidad hoy cuando estaba armando la presentación, es que esto, a diferencia de todas las resoluciones anteriores, esto viene por el lado de CNB, no por el lado del Banco Central, ¿no? Ujú. Sí, 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 porque es una operativa meramente exclusiva del Banco Central, todo lo que, perdón, de CNB, es una cuestión muy de mercado lo que ha pasado. Entonces sí, las resoluciones de CNB y nos pega directo a nosotros y quizás a los bancos propiamente dicho, no tanto. Pero bueno, ya vamos a ver un poquito más el detalle también y ya están... eh, cada vez más complicado toda la operativa, cada vez hay que tener más cosas en cuenta. En fin, siempre poniendo palos en las ruedas, en todas las ruedas ya. Eh, Sí, no hay manera de escapar. esto tiene siempre derivaciones secundarias y a veces impensadas, así que bueno, ahí vamos a verlo. Y después, bueno, el problema de los importadores y una mirada internacional al tema de la suba del dólar para tampoco perder cierta perspectiva y no caer en pánico. Bueno, a ver. Más asume en el mes de agosto, ¿sí? Con un nivel de reservas bajo, pero bueno, siempre se puede estar peor, mucho más alto que este año. Eh, Cuando asume más hay una muy buena recepción por parte del mercado, los bonos empiezan a subir, el riesgo país empieza a bajar eh, y empieza a hacer un plan de ajuste, sobre todo en el frente fiscal, que lleva a una baja transitoria de la inflación y también logra recomponer en parte reservas fundamentalmente por los planes de soja 1 y 2, que son básicamente anticipos de divisas que deberían ingresar en el 2023 eh, y ingresan en el 2022. Eso hace que Massa pueda eh, cumplir con las metas del 2022 en cuanto a acumulación de reserva y en cuanto a eh, déficit fiscal, ¿sí? Entonces, lo que hubo, y acá es por eso también nosotros decimos no culpes a la lluvia, es que, digamos, se mejoraron artificialmente números de del año 2022 a costa de sacrificar números del año 2023, ¿sí? También en el año 2022 lo que tuvimos fue un atraso cambiario bastante importante. Se utilizó a la devaluación como ancla inflacionaria. No olvidemos que el año 2022 tuvo la salida caótica de Guzmán en el Ministerio de Economía, el arribo de Batakis, que digamos pasó con más penas que glorias, hasta la llegada de Massa, que lo que más traía era un, como le llaman, un volumen político. Bueno, Massa fundamentalmente iba a actuar para que cuando la vicepresidente estuviera inspirada y quisiera escribir cartitas, bueno, lo pensara dos veces. Y en ese contexto asumió el equipo de Rubinstein, que implementaron todos estos cambios que llevaron a un buen 2022 en cuanto a metas con el Fondo Monetario y a un pésimo 2023. Y adicionalmente, en este tobogán, que ha sido el 2023 en cuanto a acumulación de reservas o en cuanto a desacumulación de reservas, este tobogán, bueno, acá sí influye la sequía,
también acá en este escalón incluye no haber acordado con el Fondo Monetario, situación que complica mucho el frente cambiario y el frente inflacionario para masa justo previo a las PASO, y ni siquiera podríamos pensar en las PASO, deberíamos pensar en octubre. Pero bueno, se complicó tanto con este escalón de acá que hace que pensemos solamente en llegar a las PASO. Y después la utilización de reservas para contener la brecha. Sí, el gobierno, nosotros le estimamos que entre mayo y julio ha utilizado no menos de 2.000 millones en los mercados secundarios de capitales para contener brecha. Fran, lo hemos estado viendo por pantalla siempre muy activo. Si bien uno no sabe que es el Banco Central, supone que es por los volúmenes que se manejan. Sí, 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 está claro que no hay privados con la cantidad de bonos que se ven en pantalla en una sola orden masiva. Tampoco intentan ocultarlo mucho, aparentemente. Y bueno, después digamos, derivación y resultados del balance, mucha gente ya lo va mirando y chequea que realmente están interviniendo muchísimo. Quizás esa intervención tan activa y que ya estaba fallando, o sea, que realmente les estaba generando ya un problema, sobre todo con la falta de reservas, es lo que ha impulsado también esta nueva regulación del miércoles, ¿sí? Eh, lo más probable es que hayan dicho, bueno, tenemos que tratar de dejar de sangrar por algún lado. ¿Cómo hacemos? Eh, Sigamos cavando, ¿sí? Hay una frase de Warren Buffett, un conocido inversor, que dice que la cosa más importante para hacer cuando estás en un agujero es parar de cavar. Bueno, nosotros seguimos cavando. Así que nada, ahí lo dejamos como en la presentación como una anécdota casi, pero bueno, así seguimos, cada vez al fondo del agujero y cada vez más abajo. Eh, pero bueno, Claro, porque acá en un escenario de sequía y de caída de 20.000 millones aproximadamente, hasta quizás un poco más de dólares por exportaciones de los productos agroindustriales que tenemos, quizás l- lo mejor hubiese dejado de hacer que el tipo de cambio actúe como un amortiguador automático de la economía, ¿sí? El tipo de cambio iba a tener que subir en condiciones si hubiésemos estado fluctuando libremente, hubiese tenido que subir más fuerte. Y eso hubiese ayudado hubiese tenido su efecto malo, pero también hubiese ayudado a estabilizar un poco la macroeconomía. Con tan pocas herramientas por parte del gobierno, obviamente la estabilización no es muy posible y lo que uno intenta solucionar por un lado termina perjudicándolo por otro, y ahí es donde seguimos cavando. ¿Qué hizo el gobierno para intentar ajustar un poco el tema del tipo de cambio y anclar expectativas para que no le pasara lo que le pasó en el mes de marzo y abril, en donde hubo otro salto importante de los dólares? Bueno, intervenir. Entonces, ¿cómo interviene el Banco Central y el Ministerio de Economía? Con sus tenencias de bonos, que es como se hace el MEP. Yo vendo en pesos, lo vendo, bajo el precio en pesos, y que de esa manera bajo el MEP. Y también la otra es, lo compro, ¿sí? Lo compro con dólares. Y entonces el movimiento de bonos es neutro porque yo vendo en pesos, compro en dólares, pero bajo el tipo de cambio MEP CCL y bajo la brecha con respecto al oficial. Eh, e- ese, Esa es la mecánica básica. Es muy sencilla, pero implica, por un lado, como resultado final de la operación, se esterilizan pesos, que es lo que antiguamente se decía en el mercado, el Banco Central se gana la brecha, pero sacrifica dólares, ¿sí? Es como lo hace, ¿sí? Esta intervención con tan pocos dólares de reserva, a ver, el Fondo Monetario dijo, se lo había prohibido al gobierno, entonces tuvimos una corrida en el mes de abril, y en la segunda corrida del mes de mayo, directamente el Ministerio de Economía le avisa al Fondo Monetario que no solamente va a vender en pesos, que es lo que había anunciado en el mes de abril, sino que también va a comprar en dólares, que es lo que tenía prohibido, ¿sí? Entonces, ahí Argentina decide
romper el acuerdo, ¿sí? Voluntariamente, unilateralmente le avisa, pero el gente del equipo económico le dice a Massa que si esto no lo frenaban, se iba. eh, Se iba el dólar y perdían el control de la situación. Entonces deciden hacerlo y romper esta condición que había impuesto el Fondo Monetario. Bueno, empiezan a intervenir y por eso vemos que también las reservas empiezan a caer muy fuertemente, ¿sí? Ese es uno de los motivos, y se empieza a generar un desarbitraje de precio. ¿Por qué? Porque no hay tantos dólares, el Banco Central decide intervenir en 2 bonos, mete otra restricción para los bonos globales y los bonares, los AL y los GD, pero le cuesta intervenir en esos 2 mercados y adicionalmente en los 2 plazos de liquidación, fundamentalmente en CI y en 48, entonces ya no son solamente 2 tipos de cambio, sino que son 4, que tiene que ir, son Sí, 4, atajando. atajando 4 tipos de cambio, 6 Literalmente. cotizaciones por bono, 6 cotizaciones por bono, entonces, claro, se le empieza a generar que cuando empieza a intervenir en un mercado, el otro se le empieza a desintervenir, y había generado una brecha de precio entre contado inmediato y 48 de hasta 3%. Eso hizo que los arbitradores, ¿sí? Los especuladores, vean la posibilidad de quizás comprar vender en CI y comprar en 48 horas, ¿sí? Y obtener ganancia de hasta un 3%. De hecho, ayer la brecha estuvo hasta en 6, que fue el primer día de esta resolución. Vamos a ver cómo evoluciona. Entonces ya el Banco Central no solamente tenía que cuidar la brecha de los que se estaban dolarizando, sino que también tenía que cuidar la brecha de los bonos para los que le estaban arbitrando el precio. Entonces, ellos mismos generaron un rulo, ellos mismos generaron un desarbitraje y una posibilidad de ganancia, que son estos efectos secundarios no planeados que van generando, que generó la resolución anterior, y ahora tenemos esta, ¿sí? Eh, y todo esto en el marco de escasez de reserva. Acá un punto importante, trajimos el cuadro de cómo cruza la limitación, pero no lo vamos a ver tan en detalle uno por uno, sino más bien conceptualmente, generalmente. Acá lo importante, de mi punto de vista, es que esta resolución fija, si yo hago determinadas cosas, fija una especie de imposibilidad temporal para hacer otras, por 15 días. ¿Sí? Entonces, para mí lo más importante acá son los 15 días. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, miren muchachos, 4 días después de las PASO pueden volver a hacerlo. Bien, 4 días después de las PASO. Lo que está intentando el Ministerio de Economía a través de CNB, probablemente a través del Banco Central, vaya a saber lo que salga después, es veamos cómo salen las PASO y vemos qué otro cepo ponemos. Entonces, estos 15 días están a propósito para que le dé la posibilidad a CNB, a Banco Central, de emitir otra limitación, de seguir cavando para trabar más el mercado y evitar que la brecha salte más. Eso es importante. Acá nadie va a operar pensando que en 15 días puede volver a operar. Acá lo que estamos pensando es que en 15 días tenemos o antes, 13 días, Sí, 12 días, tenemos otra sorpresa. sí, ahí Robert es importante que dentro de 15 días ya van a tener el resultado puesto. Ya van a Claro, saber cómo les fue. ¿cómo le Si le fue? fue bien, si le fue mal, si fue con la expectativa. Y bueno, de ahí decidir qué poner. Que no sorprenda que sea cual sea el resultado, incluso el lunes 14 CNB haga otro llamadito a la tarde. Siempre por la tarde, después del cierre del mercado, eh, nos dan las buenas noticias y nos hacen rabiar un poco eh, para, para hacernos pensar y tener que empezar a cranear y ver cómo funcionan todas estas nuevas restricciones que muchas veces ni siquiera son tan claras, Es desgraciadamente. exactamente. Sí, exactamente. Sí, acá nuestro view es más cepo, más restricciones, salvo que la derrota sea muy catastrófica, ¿no? O sea, no van a hacer el ajuste, no lo hicieron eh, en 3 años y medio, poquito más, no lo van a hacer en los últimos 2, 3 meses de gobierno. Entonces, nuestro view es que esto es para ver qué hacemos después de las PASO, ¿sí? En términos generales y para no perder
con todo esto, ¿qué hice, qué no hice? Bueno, acá lo que intenta CNB es que uno no pueda hoy, digamos, para el que quiera hacer MEP, va a poder seguir haciendo MEP con total tranquilidad, sin ningún tipo de problema. El problema lo van a tener los que quieren arbitrar los precios, es decir, estos que estaban vendiendo en CI, ¿sí? Y querían comprar con dólares, ¿sí? O sea, acá la principal limitación, la principal traba que se está poniendo es cuando yo hago MEP, ¿sí? Que es esto de vender con dólares, ¿sí? Y quiero volver a comprar con dólares. Y acá lo importante, quizás para que hace solamente MEP no hay mucho problema en eso, porque yo entro, hago MEP y después puedo volver y hacer MEP. Si lo hice con AL, sigo con AL, si lo hice con globales, sigo con globales. Em, Acá no hay una mayor limitación, ¿sí? Sino que el problema es cuando yo hago MEP, obtengo este dólar más barato que a precios del lunes, 420, 410 y algo, y de ahí quiero comprar otro activo en dólares, ¿sí? Ya sea otro bono porque estaba desarbitrado el precio, o por ejemplo, CDRs que había una brecha del 6%, ¿sí? Entonces, acá la traba viene para que no le hagan el rulo, que no se gane el arbitraje. Pero complica, por ejemplo, los que tienen posiciones de obligaciones negociables. O sea, yo hago MEP, ¿sí? O porque quiero salir en dólares de los títulos que tengo, ¿sí? Básicamente no estoy haciendo MEP que entré con pesos y salí con dólares, sino a lo mejor entré en los bonos hace mucho, pero si salí con dólares, no puedo utilizar esos dólares, ¿sí? Y esta parte a nosotros nos parece crucial. No puedo comprar por 15 días y no puedo comprar, ¿sí? O vender otros títulos por 15 días. Con lo cual, ¿qué hago con los dólares? Los tengo en la comitente, me los llevo al banco, los retiro del banco. Es un aspecto que a nosotros nos genera mucho ruido de cara a la pospaso, a cuando estemos por cumplir esos 15 días, digamos, se me vence la restricción, ahora puedo hacer lo que quiera. Va a haber algo, ¿sí? Ese es quizás el punto más importante de todo esto, ¿sí? Este punto acá que dice vender a LGD con dólares, ¿sí? Después, bueno, es- está qué pasa para operar, o sea, el resto de las operaciones está bastante limpia, no están tan trabados, ¿sí? Así que uno puede seguir haciendo MEP, que es para la mayoría de los clientes, ¿sí? Como ven acá las otras columnas rojas son, las otras celdas rojas son para cuando vendo en dólares, ¿sí? Si vendo en dólares no me permite obviamente comprar bonos en dólares, estaría dentro de la... perdón, no me permite comprar, sí, no me permite comprar Claro, bonos, que comprar. estaría dentro como de esta otra limitación, y también me bloquea los otros activos que estarían como dentro de esta otra limitación. Para que el que hace MEP sigue haciendo MEP, puede seguir haciendo MEP, ahí no vemos mayores problemas, pero sí es importante para todos aquellos que tienen otras posiciones, o tienen posiciones en bonos que quieren desprenderse, que es perfectamente válido. A lo mejor yo compré con dólares y quiero vender con dólares, bueno, ya me traba. Y también pensar en que el que hace MEP prácticamente, y en este contexto muy pocas reservas y miedo a lo que pueda pasar, ¿qué hago con los dólares? Bueno, una persona física puede llevarlo al banco, ¿sí? No tiene impuestos a los débitos y créditos, puede retirar. Ahora, otra cosa distinto es una empresa que tiene impuestos a los débitos y créditos y que no puede retirar 200, 300 mil dólares alegremente del banco, ¿sí? Y aparte en empresa, bajar los dólares de un lugar donde está visible a una caja de seguridad. Bueno, a veces las compañías tienen sus procedimientos de control. Bueno, hay un costo impositivo por hacer todo eso. Es más complicado, ¿sí? Pero básicamente lo que el Banco Central, lo que CNB quiere es que lo que se hace MEP quede ahí, quede disponible. Y tiene otra derivación secundaria, que es que cuando los dólares están disponibles, forman parte del encaje y permite mantener reservas, ¿sí? En cambio, si yo compro un título, ya desaparece de los encajes. Si hago CCL, desaparece de los encajes y baja el nivel de reservas. Entonces ahí hay unos puntos medios oscuros.
con respecto a cómo va a terminar de evolucionar esto dentro de 15 días. Exacto. Bueno, si querés, avanzamos Avanzamos. a lo último, como para ir dándole un cierre a esto. Bien. Ahí tenemos eh, algunas preguntas en el chat. Ahí la respondo, Mauricio. Dame unos minutitos que terminamos y vamos con eso. bien. Y después también, para no volvernos locos, tenemos elecciones, tenemos un banco central vaciado, eh, pero también hay que mirar un poco el contexto internacional. Fran, lo veníamos viendo, la suba, a ver, la Fed, el mercado apuesta que la Fed baja rápidamente la tasa no está siendo bajada por la Fed, y el bono, el rendimiento, el bono del Tesoro a 10 años, superó el 4% y está en máximo de 16 años. Sí, sí, viene, bueno, era un poquito también lo que queríamos hablar hoy. Vamos a tener que hacer un pequeño resumen así. Pero sí, viene complicado con todo esto del rating y bueno, suben los bonos, pierden valor los bonos y sube muchísimo el rendimiento, ¿no? Claro. A niveles que no veíamos hace muchos años, Sí, más muchos, o muchos menos años. aproximadamente 2007, abril del 2007 aproximadamente. ¿Qué significa que este rendimiento esté en máximo? Y que, a ver, a una tasa de 10 años, a 4, si la inflación norteamericana a 10 años se coloca en 3, ni siquiera en 2, que es lo que difiere la Fed, yo ya estoy teniendo rendimientos reales positivos. Va a haber un vuelo a la calidad, va a haber un vuelo al dólar, van a sufrir un poco las acciones también. Este contexto de suba de 10 años complica de corto plazo. Nosotros pensamos que, bueno, estamos más cerca del final de la suba que del comienzo, pero se va alargando, se va haciendo largo, ¿sí? Entonces, este punto, esta suba de las últimas semanas del rendimiento a 10 años es importante. Eh, y pega, también pega en el resto de las monedas, por ejemplo, Brasil y China, dos casos distintos, pero bueno, tienen el mismo efecto. China hace rato que viene bajando las tasas, pero no por un proceso desinflacionario, sino más bien por un proceso recesivo. Y Brasil esta semana comenzó su tan ansiada y esperada baja de tasas, ¿sí? Entonces, acá podemos ver que China en el año viene peor que el dólar, ¿sí? Brasil viene mucho mejor que el dólar, ¿sí? Viene más apreciado que el dólar, pero sí, si miramos, esta reversión en el peso brasileño se corresponde con una reversión en el proceso de la tasa de 10 años, o sea, sube la tasa de 10 años y cae el precio del real brasilero, o sea, sube el dólar en Brasil, y estos son nuestros principales dos socios comerciales. Encima, buena parte de nuestras reservas brutas están en yuanes, con lo cual sufren, y nuestro principal socio comercial, si devalúa, nos va a arrastrar a una devaluación. El problema es que Brasil ya está estabilizado en inflación, nosotros no. Entonces, obviamente, nuestros efectos van a ser mucho más potenciados. Eh, y esto también, obviamente, arrastra esta suba del rendimiento a 10 años, eh, este ritmo lento de crecimiento de China que requiere estimulantes, hace que el precio de los principales commodities agrícolas exportados por Argentina estén con precios de preguerra, ¿sí? O sea, si bien no están en el mínimo del último año y medio, pero sí están con precios de principio del 2022, ¿sí? No son malos precios en términos históricos, pero no son los grandes precios que vimos en el momento más álgido de la guerra, en el comienzo del conflicto, que nos vino muy bien para poder exportar niveles récord de productos agrícolas que producimos. Entonces, este resumen internacional, esta mirada internacional también explica por qué el peso está teniendo muy mal desempeño. No solo son los factores domésticos, sino que también el contexto internacional de precios, de tasas y de monedas de nuestros principales socios comerciales nos están afectando, ¿sí? Y este escenario, eh,
este desacople de la economía argentina con la brasilera, una ya estabilizada y la otra no, nos va a poner presión a devaluaciones adicionales. Vamos a seguir viendo un peso débil, ¿sí? Al menos hasta en el momento en el que un próximo gobierno presente un plan macroeconómico que sea creíble. Ese es el punto clave, tiene que ser creíble. Si no, Claro. Si no, si no, acá la vamos a seguir pasando mal. No lo pusimos al gráfico, pero bueno, la evolución de los últimos 4 años del peso argentino no se correlaciona ni con la guerra, ni con la sequía, ujú. ni con la pandemia. Si uno cuando ve las monedas de LATAM, lo veíamos ayer, Fran, y no hay una correlación. No, no, no. La nuestra es una parábola infinitamente ascendente. Eh, Eh, es Exactamente. complicado, es complicado. Sí. Bueno, y eso va, mira, voy a agarrar ese detalle para hacer un comentario de lo que preguntaba Mauricio. Los CDR no siguen al MEP, sino que siguen, vamos a decir, el contado con liquidación. Pero ahí voy a poner un asterisco y es que los CDRs ya manejan básicamente un tipo de cambio propio, si se quiere, porque como, digamos, es un mercado que no tiene ningún tipo de restricción ni de regulación, porque el gobierno no puede intervenir en el mercado de los CDRs. Los CDRs tienen, digamos, ya que un tipo de cambio CDR, si se quiere. Ya tenemos MEP, tenemos contado con liquidación, tenemos dólar soja, bueno, también tenemos una especie de eh, dólar CDR, y se acerca bastante a lo que sería un contado con liquidación. Quizás un poquito más alto, sobre todo si uno lo ve con bonos, porque están muy intervenidos, pero, pero digamos que siguen ese tipo de cambios, que es casi que propio ya a esta altura. Ahí estoy entrando para ver cómo fue el cierre del día de ayer, que no lo Ujú. recuerdo, y vienen teniendo unos días bastante picantes, todo el tipo de cambio, bueno, ya vimos, pero esto estaba bastante desarbitrado respecto de los tipos de cambio más bursátiles, digamos, más normales para nosotros. El cierre del día de ayer fue 578 pesos, ¿sí? Em, si uno lo Ujú. ve por ese lado, la verdad que es bastante más alto que los otros. Em, no sé si, digamos, no sé si guarda una relación, sí, está como en un mercado bastante paralelo. Entonces, nada, es un mercado muy libre, bastante líquido también, entonces la referencia es bastante sólida, pero, digamos que va un poquito en paralelo a todo lo demás. Antes solía estar muchísimo más de la mano con el CCL, ahora se separó un poquito y estaba unos pesos más caro. Sí, Pero bueno, es una lucha eterna. sí, la semana pasada había una brecha entre el CCL CDRs y el MEP con bonos locales del 6%, 6,5%. Ujú. Eh, el CCL con bonos locales también estaba casi como el MEP porque estaba muy intervenido sin ningún tipo de sentido. Y después el gobierno lo soltó. Eso ya fue una primera luz de alarma. Eh, entonces, ahora no había visto ayer, encima ayer fue el primer día de la resolución, ya había una brecha importante con precios estimados de MEP, si uno lo hacía ayer, con el cierre de posiciones de la operación MEP que comenzamos el día miércoles y había una brecha gigante de 30 pesos, 25 pesos aproximadamente, entre un MEP y otro, hay que ver cómo termina quedando hoy. Si está casi en 580 el CCL de los CDRs, el MEP ayer que cerró en 545 aproximadamente, 542, achica brecha, pero sigue habiendo un potencial de upside bastante importante en el MEP, con lo cual para inversores más conservadores que no quieran posiciones financieras, más que dólar, seguimos viendo atractivo el tema del precio del MEP, ¿sí? Entonces ahí no van a tener mucho problema. Más problema lo van a tener los inversores que tienen más cosas en cartera, sobre todo obligaciones negociables, que no va a permitir quizás operarlo con dólares, hay que tener cuidado aún. Y ahí tenemos una pregunta, Sebastián, que nos dice si los CDR son un interesante instrumento para quedarse cubierto estos días. ¿Vos cómo los ves, Fran, a los CDRs? Bueno, es todo un tema. Tenemos que ver, vamos a tener, o sea, hay que ver qué CDR te gustaría tener para cubrirte, ¿sí?
y en estos días quizás vas a pagar un tipo de cambio un poquito caro, pero que es caro ya a esta altura, ¿no? Tenemos unas parábolas hermosas en el tipo de cambio. Si uno quiere por ahí dormir más tranquilo, yo iría quizás directamente al dólar, no sé si tanto, no sé, Robert, si vos lo ves así. Eh, Me Sí, parece yo que lo está veo un como poquito vos. más barato, no tenemos riesgos adyacentes de acciones. Si querés cubrirte por unos días, por estos días, digamos, elecciones y toda esta ensalada que tenemos de aquí adelante, por ahí yo iría directamente a los dólares. Sí, yo Si también. por alguna razón no podés comprar dólares, bueno, ahí tendríamos que verlo. Eh, Sí, si eh, es CDR, por si es ahí, obligaciones no claro, negociables, sí, tal claro, cual. sí, sí, podríamos ir a este instrumento, eh, si, digamos, solamente si no podés comprar los dólares directamente. Eh, Claro. pero en principio yo trataría de ir por ese lado. Y bueno, en el caso de no poder, habría que ver cada caso, ¿cierto? Es caso por caso, ahí ya un poquito más personalizado, pero trataría de buscar algo lo más conservador posible, si se quiere, como para que, bueno, me cubra del tipo de cambio y tratar de no tener tanta variación en el precio del subyacente. Recordemos que si bien nos cubre del CCL, si nosotros compramos una acción, voy a citar un caso particular, PayPal, por ejemplo, la plataforma de pagos y la billetera virtual original, si se quiere, ha tenido una semana tremendamente mala. Si nosotros estábamos tratando de cubrirnos con PayPal, la verdad que perdimos como en la guerra. Entonces, bueno, tendríamos que verlo y tratar de buscar algo que sea lo más ameno posible para pasar los días. Pero bueno, en principio no sería mi primera opción. Sí. Sí, no, seguro. Y ahí para los que quieran eh, ir a, digamos, ir a CDRs y buscando cobertura, por ahí recomendaríamos, obviamente, acciones defensivas, por ahí más índices, puede ser S&P, no quiere decir que no vaya a caer el S&P, el Dow, que es un poco más defensivo también, por sobre Nasdaq, cuestiones más defensivas, pero no perder de vista que los CDR son acciones y son activos de riesgo, ¿sí? Sí, en realidad por ahí los contratos de diferencia es para otro escenario, ¿sí? Para cubrirme diferencias en cuanto al mercado americano, ¿sí? Digamos, para buscar cobertura local directamente con el dólar, ¿sí? Yo, a ver, si me dicen, y si internacionalmente puedo buscar cobertura hoy, después de tanta suba de S&P y hasta que no se define en septiembre, no escuchemos a Powell en septiembre, para el cual todavía falta un poco, eh, me iría a Treasuries, ¿sí? Me iría a Treasuries cortos, 6 meses, que están en 5,5. Va a llegar el momento en donde vamos a poder ir a 10 años, yo creo que estamos más cerca que lejos, y después de eso a 20, 30 años en bonos del tesoro. Pero si yo quisiera salir del país, eh, saldría, tengo que ser contado con liquidación, es una operación barata, y afuera me quedo con Treasuries, ¿sí? De corto plazo, ¿sí? Para pasar los días, ¿sí? Estamos en ese escenario. Y si no puedo salir del país, compraría dólares, ¿sí? Si quiero cobertura, estar tranquilo y no pensar en el resultado del día después. Creemos que el MEP, con la brecha que hay con el Blue, con el CCL, y con esta intervención que creemos que algo va a pasar, que puede dejar de pasar esta intervención después de las elecciones, em, creemos que todavía, bueno, para el que quiere dormir tranquilo, el dólar sigue siendo la alternativa. Ujú. Perfecto. Así que bueno, se nos hizo un poco largo, siempre decimos lo vamos a hacer rápido, pero bueno, siempre nos vamos estirando. Así que bueno, muchísimas gracias por estar y por habernos acompañado otro viernes, Fran. Si no pasa nada grave, quizás el viernes que viene podemos distendernos un poco Ah, y mirar carteras afuera. sí, 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 a ver si antes de las elecciones nos hablamos de otra cosa. Tratemos de cambiar profundamente el tema, que ya vamos a estar seguramente saturadísimos de las elecciones y a ver si podemos tocar algo más,
más divertido quizás, menos traumático. Exactamente, sí, todo lo que tengan que hacer de cara a las elecciones, háganlo con tiempo. Ya subió el dólar, pero bueno, posiciónense con tiempo y no esperen hasta el último día para aquellos que tienen activos financieros. Genial. Bueno, muchas gracias y que tengan muy, muy buen viernes y fin de semana. Adiós a todos. Muchas gracias por estar. Chao, chao. Adiós, gracias.